Buenas tardes, nos encontramos en una edición más en el canal de YouTube de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante para todos nuestros seguidores en el canal que tienen que firmar un contrato de trabajo o una alianza laboral. Para ello hemos invitado a la profesora Marisol Oliva, docente del curso de contratación laboral de la Maestría. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Bueno, como bien mencionaste, mi nombre es Marisol Oliva, yo soy profesora de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Posgrado de la Católica. A la fecha me encuentro dictando el curso de contratación laboral que forma parte de la Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y además de ello soy asesora en los cursos de Seminario de Trabajo Académico 1, Seminario de Trabajo Académico 2, Tesis 1 y Tesis 2, ¿no? en los ciclos respectivos. Bien, vamos a iniciar con las preguntas. ¿Cómo definimos un contrato de trabajo? Bueno, un contrato de trabajo es un acto, bueno, un negocio jurídico, ¿no? Un acto mediante el cual dos partes acuerdan, ¿no? Una relación laboral. ¿Qué implica ello? Que en este negocio jurídico, en este contrato, en esta relación laboral que se está acordando, hay una parte empleadora que solicita o requiere los servicios del trabajador o trabajadora y una parte que es la del trabajador o trabajadora, que es quien preste ese servicio ante la necesidad del empleador, ¿no? Entonces, como para resumir, es un acto mediante el cual se genera una relación de trabajo propiamente. ¿Cuáles son las características que tiene un contrato de trabajo? Bueno, un contrato de trabajo como características principales o elementos esenciales, ¿no? Ya que regula una relación laboral, es que contiene lo relacionado a la prestación de servicios, ¿no? El servicio que va a prestar el trabajador o la trabajadora al empleador. Regula una remuneración, que es un segundo elemento esencial de la relación laboral, que es el pago que entrega el empleador al trabajador por sus servicios. Y finalmente regula, ¿no? A partir de las diversas cláusulas que pueda tener el contrato de trabajo, una relación de subordinación, ¿no? De hecho, la subordinación es otro de los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la relación laboral, que se encuentra pues o se puede ubicar, ¿no? A lo largo de todo el contrato de trabajo porque denota una sujeción, ¿no? Una dependencia del trabajador respecto de su empleador. Como para resumir un poco esta parte, los elementos esenciales de la relación laboral que se encuentran regulados en el contrato de trabajo son tres: la prestación personal de servicios, que es lo primero que mencioné, la remuneración, que es el pago que mencioné hace un momento también, y la subordinación. Un punto importante adicionalmente es que la subordinación, además de ser un elemento esencial de la relación de trabajo, es el elemento que le da precisamente esa característica, ¿no? La de ser una relación laboral. Porque si no hay subordinación, en realidad no estamos hablando de un contrato de trabajo. Podríamos hablar de un contrato de servicios, ¿no? De cara a lo civil, por ejemplo, pero no una relación de trabajo. En el marco de un contrato laboral, otra característica es que el empleador es quien lleva o asume el riesgo de la actividad, ¿no? Es el trabajo que realiza más bien el trabajador realiza su trabajo por orden del empleador, siendo que el empleador es quien asume por su cuenta y riesgo cualquier eventualidad o cualquier situación que pudiera desprenderse del ejercicio del servicio. En adición, el empleador es el encargado o el obligado de darle todas las herramientas, los insumos al trabajador para que pueda desarrollar sus servicios. No es el trabajador el que las provee, sino que el empleador se las tiene que otorgar. Eso, digamos, que son los elementos principales de un contrato de trabajo, ¿no? Lo que se debería dar en el marco de una relación laboral. ¿Y cuáles son las modalidades que tienen los contratos de trabajo? Bueno, modalidades hay muchas, pero si tenemos que resumirlo o sintetizarlo a lo más general, es que precisamente en la normativa general laboral se regulan dos grandes grupos de contratos, ¿no? El contrato indeterminado y los contratos o el contrato temporal. El contrato indeterminado es aquel contrato que se suscribe o se celebra con un trabajador que no tiene fecha de fin,
¿no? Y que puede ser, pues, por meses, por años, hasta el fin de los tiempos. En cambio, los contratos temporales son precisamente esos contratos a plazo fijo, que propiamente, de acuerdo con la normativa, se llaman contratos sujetos a modalidad, que tienen una fecha de término. Ahora, estos contratos, tanto los indeterminados como los contratos a plazo fijo, pueden celebrarse a tiempo completo o a tiempo parcial. A tiempo completo significa que están sujetos a la jornada máxima del centro de labores o de la empresa donde laboran, y a tiempo, de acuerdo con la normativa laboral peruana, significa que van a laborar, dependiendo de si la jornada es 5 o 6 días a la semana, menos de 20 horas o de 24 horas respectivamente a la semana. Entonces, claro, el contrato a tiempo parcial, como su nombre lo dice, es un contrato reducido, ¿no? Es una jornada parcial en comparación con la jornada a tiempo completo. Ahora, claro, dentro del gran mundo de los contratos laborales, no solo tenemos esas categorías, ¿no? Sino también podríamos entrar ya a contratos más específicos de acuerdo a los regímenes especiales que existen actualmente, pero dentro del marco general, como repito, tenemos esas categorías, ¿no? Ahora, dentro de los temporales hay varios tipos. Está, por ejemplo, el contrato por servicio específico, que como lo dice su nombre es para un servicio específico, o una obra determinada. Está el contrato por inicio e incremento de actividad, que también no sigue la regla o sigue el tenor de su nombre, es para una nueva actividad de la empresa o una nueva, por ejemplo, una nueva sede de la misma. Tenemos los contratos por temporada, que es para determinadas temporadas del año, por ejemplo, la temporada de verano, ¿no? Digamos, cuando se compran los helados, las personas de Donofrio, por decirlo de algún modo. Y así, ¿no? Sucesivamente tenemos varios tipos de contratos que están sujetos a una condición o a una situación que permiten que legalmente se puedan suscribir con un plazo máximo de vigencia, a diferencia de los contratos indeterminados que no tienen fecha de fin, como decía, y vale resaltar que estos contratos indeterminados son la regla en el derecho laboral, ¿no? La excepción, más bien, es que se contrate a plazo fijo siempre que exista una causa que lo justifique. ¿Cuáles son las infracciones en los contratos de trabajo? Bueno, hay diversas infracciones relacionadas a la contratación laboral. Por ejemplo, en el caso de un contrato sujeto a modalidad, una infracción es no suscribirlo por escrito. De hecho, es una exigencia legal que se pueda suscribir, que se tenga que suscribir los contratos temporales por escrito, a diferencia de lo que sucede con los contratos indeterminados. Los contratos indeterminados pueden ser celebrados vía verbal o vía escrita, ¿no? Entonces, si no hay un contrato escrito, en los contratos indeterminados no pasa nada, digamos. Pero si es que un contrato determinado o a plazo fijo no se suscribe por escrito, el trabajador podría solicitar la desnaturalización de este contrato y que se considere su relación laboral como a plazo indeterminado. Esa es una primera infracción, ¿no? Ahora, en general, como conocemos, los contratos regulan muchas cosas, ¿no? Vigencia, las funciones que van a ejercer los trabajadores, qué beneficios se les va a otorgar, entre otros factores que están dentro de la relación laboral. Entonces, considerando que se regulan los beneficios de los trabajadores o se hace mención a los mismos, como conocemos, los trabajadores tienen derecho pues a una serie de beneficios sociales, por ejemplo, CTS, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, entre otros beneficios laborales en general. Entonces, para la normativa peruana, evidentemente, también es una infracción laboral que no se paguen estos beneficios, que no se pague la remuneración, que no se registre la asistencia de los trabajadores, por ejemplo, cuando son sujetos a fiscalización. Entonces, en realidad nuestra normativa, ¿no? La ley de inspección general de trabajo y el reglamento de esta misma ley, que es la que establece las infracciones, regula una lista grande de todas las, valga la redundancia, infracciones, ¿no? O faltas que podría cometer el empleador de cara a un contrato laboral, ¿no? Entonces, no solamente es lo relacionado a las formalidades de la contratación, sino también ya lo sustancial, ¿no? Lo que mencionaba, a los beneficios que podría afectar al trabajador si es que no se llegan a pagar, por ejemplo. ¿Cómo es la forma
en los casos del contrato de trabajo de extranjeros y cuáles serían las restricciones? Bueno, en el caso de trabajadores extranjeros tenemos una normativa que regula precisamente este tipo de contratación, que es el Decreto Legislativo 689, y que establece que la contratación de extranjeros se sujeta a ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, para empezar, los extranjeros son contratados por un tiempo específico, ¿no? Con un máximo de 3 años, renovable en lo sucesivo, sí, pero el contrato debe establecer un máximo de 3 años de periodo de vínculo laboral. Por otro lado, el personal extranjero también está sujeto a límites de cara al personal de la empresa que los contrata. Por ejemplo, el empleador no puede exceder de una contratación de extranjero del 20% total de su planilla peruana. Y además, en cuanto a remuneraciones, las remuneraciones que se regulen o que se pacten para los trabajadores extranjeros no pueden exceder del 30% de la planilla peruana del empleador. Ahora, si bien existe la contratación de extranjeros, ¿no? Si bien tenemos una norma especial, esta norma que regula de manera específica esta situación también establece excepciones, porque claro, como les comento, hay límites para la contratación de extranjero, pero si el extranjero, por ejemplo, es cónyuge de una persona peruana o tiene un hijo peruano o tiene una nacionalidad que tenga un convenio de doble nacionalidad o de reconocimiento laboral aquí en Perú, puede no ser considerado dentro de estos límites y ser contratado como peruano, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de los trabajadores españoles o los que están sujetos a Mercosur, ¿no? Entonces, hay ciertos límites que establece la propia norma para que estas personas, a pesar de tener otra nacionalidad, puedan ser considerados laboralmente como peruanos para efectos de la contratación. Un punto muy importante es que en cualquier supuesto, ¿no? Sobre todo si estamos en el marco, bueno, en cualquiera, pero sobre todo si estamos en el marco de la 689, los trabajadores extranjeros deben contar con la condición migratoria habilitante para poder trabajar, ¿no? Y esta condición migratoria se la da Migraciones, y si es que no tiene esta calidad migratoria habilitante, según corresponda, en realidad no pueden suscribir un contrato de trabajo válido, no pueden ejercer sus labores válidamente en el Perú, ¿no? Con lo cual el contrato vendría en inválido si se diera el caso. ¿Cómo son los contratos de trabajo para el caso de los practicantes? Bueno, en realidad en los casos de practicantes no tenemos un contrato de trabajo. Lo que tenemos en el caso de los practicantes, ya sean practicantes preprofesionales o profesionales, son convenios de formación, ¿no? No es una relación laboral, de hecho la propia ley que regula las modalidades formativas, dentro de las cuales están las prácticas pre y profesionales, señala expresamente que estas modalidades no se encuentran reguladas por la normativa laboral, con lo cual es una exclusión legal del ámbito laboral para estas situaciones. A pesar de ello, ¿no? Tanto los practicantes pre y pro cuentan con beneficios regulados por esta ley porque evidentemente la finalidad es también salvaguardar sus derechos, garantizar ciertos beneficios mínimos que deberían tener, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la remuneración mínima. En ambos casos se regula que los practicantes ganen por lo menos la remuneración mínima vital. Adicionalmente, si bien no tienen los 30 días de vacaciones que otorga la normativa laboral general, tienen 15 días que se regulan por ley también para que los puedan gozar después de un año de servicios. Tampoco tienen, como les mencionaba, no están sujetos a la norma laboral, no tienen una CTS, ¿no? Una compensación por tiempo de servicios, pero tienen un pago cada 6 meses que vendría a emular esta situación, ¿no? Entonces, como mencionaba hace un momento, la normativa ha buscado poder otorgarles un mínimo de beneficios para poder garantizar sus derechos, entre comillas, laborales, porque no califican como trabajadores, ¿no? Propiamente. Son convenios de formación profesional. ¿Cómo es la contratación en el Estado? ¿Cuáles serían las modalidades de contratación y cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de servicios? A ver, en el Estado, bueno, el Estado es un mundo realmente. El Estado a la fecha convive en muchos regímenes laborales. Dentro de ellos tenemos el régimen de la 276, ¿no? Que es el régimen más antiguo que tenemos a la fecha.
Tenemos también trabajadores del Estado que están contratados bajo el régimen 728, es decir, bajo el régimen de la actividad privada. Tenemos a su vez gente que está contratada bajo un contrato administrativo de servicios, conocido como CAS, y también tenemos lo menos, quizás porque recién se está implementando, se está buscando que se haga el traslado de la gente del Estado a este régimen, pero tenemos el régimen servir también, ¿no? Entonces, tenemos 4 modalidades e inclusive, como mencionabas, ¿no? Tenemos los contratos de servicios, porque dentro del Estado también se contrata por la vía civil, ¿no? Hay mucha gente que suscribe un contrato de servicios o entra con una orden de servicios para un servicio específico, digamos, ¿no? De acuerdo con los términos de referencia correspondientes, y en realidad no son trabajadores, sino son locadores. Entonces, ahí vendría la diferencia, ¿no? Los regímenes 276, 728, CAS y Servir regulan, digamos, una relación laboral. El CAS era una situación que inicialmente se creó como transitoria, ¿no? Como el nombre dice, es un contrato administrativo de servicios que no era calificado propiamente como laboral, pero bueno, a la fecha tiene muchos derechos reconocidos como un trabajador, pero a diferencia de estos 4 regímenes, el contrato de servicios o un trabajador que entra por orden de servicios como un civil, como un locador, no es un trabajador dentro del Estado, ¿no? A pesar de que se le paga pues un monto, una retribución por sus servicios civiles, no califica este monto como una remuneración. Entonces, como podemos ver, dentro del Estado, como decía, es un mundo porque hay muchas figuras de contratación. Si es correcto o no, en realidad, bueno, no del todo, debería haber ya esta transición que se ha buscado o se estaba buscando al régimen Servir para tratar de unificarlo, pero bueno, a la fecha no lo hemos logrado, al contrario, se siguen contratando mediante CAS, ¿no? Entonces, está un poco complicada la situación en ese sentido, pero esa es la realidad que tenemos a la fecha. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos de cuarta y de quinta categoría? Va más o menos ligado a lo que mencionaba de las personas que realizan actividades civiles y las que hacen actividad laboral, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, yo, digamos, hipotéticamente trabajo en una empresa X. Esta empresa me ingresa en su planilla, ¿no? Soy trabajadora de esta empresa y me paga todos los meses una remuneración, cada 6 meses, bueno, en las fechas determinadas, cada 6 meses la CTS, la gratificación, si es que tuviera hijos, mi asignación familiar, etcétera, etcétera. ¿No? Pero esta misma empresa puede tener una persona, un contador, no es una empresa chica, digamos, un contador que le realiza pues las declaraciones juradas, todo el tema contable aparte, ¿no? Con su estudio contable o su emprendimiento contable. Entonces, yo como trabajadora todos los meses recibo una boleta de pago, ¿no? Recibo mi sueldo en la cuenta bancaria, todo lo que corresponde a un trabajador o una trabajadora. En cambio, este contador emite recibos por honorarios, perdón, a la empresa y la empresa le paga lo correspondiente a sus servicios. En mi caso, estoy generando una renta de quinta categoría con mi remuneración y todos los conceptos laborales que puedan ingresar para o en mi beneficio. Por el lado del contador, por el contrario, está generando una renta de cuarta categoría en virtud de los servicios profesionales que está prestando de manera independiente. Y esa palabra es precisamente la clave para poder entender esta diferencia, porque la renta de quinta categoría es todo aquello o toda aquella renta que yo pueda percibir como dependiente, es decir, como trabajadora. Por el contrario, todo aquello o todos aquellos que presten servicios de manera independiente y emiten el recibo por honorarios correspondiente, generan rentas de cuarta categoría. ¿Cuál es la diferencia también? Como decía hace un momento, ¿no? El empleador es el obligado a otorgar todas las herramientas, todos los insumos, todo aquello que yo necesite como trabajadora para ejercer mis funciones, para cumplir con mis obligaciones. En cambio, una persona que realiza servicios de manera independiente, precisamente porque es independiente, debería tener todas las herramientas, todos los materiales que pueda requerir de manera independientes, ¿no? El adquirirlos, el esperarlos, no solicitarlos a la empresa, ni que la empresa por voluntad propia se los otorgue, porque podría calificar como una situación de desnaturalización también, ¿no? Como un indicio de desnaturalización de esa relación civil y más bien podría calificar como una situación de relación laboral.
Entonces, esa es la diferencia entre los contratos de cuarta o los contratos de quinta. Los contratos de quinta, contratos de trabajo, contratos de cuarta, contratos de servicios en el marco de la norma civil. ¿Nos podría hablar sobre el decreto legislativo 728, que es el que regula el contrato de trabajo en nuestro país? Sí, de hecho, el decreto legislativo 128, bueno, a la fecha como decreto legislativo no lo tenemos, tenemos el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que está aprobado por el decreto supremo 00397-TR, que como bien señala, regula todo lo que es la contratación de trabajo de forma general, nos da el marco general, ¿no? De qué es un contrato de trabajo, qué implica el contrato de trabajo, los tipos de contrato de trabajo, el despido, actos de hostilidad, terminación colectiva de los contratos por motivos específicos, ¿no? Que están regulados por ley. Entonces, como decía, es una norma muy importante a nivel laboral porque nos da precisamente este punto de partida para poder leer e interpretar otras normas que regulan aspectos laborales también, ¿no? Entiéndase las normas especiales de o los regímenes especiales de contratación, las normas relacionadas al contrato de trabajo como es la ley y el reglamento que regulan las infracciones laborales, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 728, o bueno, como bien decía hace un momento, el texto único ordenado del decreto legislativo 728, es una norma fundamental, ¿no? Es como, ¿qué te puedo decir? Nuestro kit de inicio para cualquier abogado laboralista a efectos de poder empezar a estudiar la relación laboral en general. Entonces, es una norma básica. Ese es el término, la calificaría como una norma básica para estos efectos, ¿no? A partir de ella ya surgen otras normas, ¿no? Como decía, ya esta puede complementar ciertas interpretaciones, pero es la norma madre, por decirlo así, para poder interpretar más que nada las normas que se encuentran pues ramificadas dentro de todo el globo que es el derecho laboral. Ha sido un gusto poder absolver algunas dudas o algunas preguntas sobre la contratación laboral. De hecho, la contratación laboral también, ¿no? De por sí es un mundo, como les mencionaba, hay varios regímenes que si nos pusiéramos a hablar de cada uno de ellos, probablemente la entrevista no acabaría, pero igual, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, mi contacto está en la página de la Católica, yo estoy sumamente dispuesta a poder absolver cualquier duda que pueda surgir también a partir de quien escuche la entrevista, ¿no? En su momento. Ha sido un gusto, de verdad, nuevamente gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos en el canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos y darle like al canal, así como tocar la campanita para suscribirse. Nos vemos en un próximo programa.